Muy buenos días con todos. Hoy, 31 de julio, vamos a iniciar la semana número 7 que corresponde al tema de polígonos. Quien les habla es su profesor encargado del área de geometría, licenciado Alex Ireneo Ordinola Cernaque. Entonces, vamos a observar siempre a nuestro alrededor que existen polígonos de diversas formas, tal y como está mostrando la imagen, ¿no es cierto? Entonces, vamos por la definición del polígono. Nos indican que es una figura geométrica plana limitada por al menos 3 rectas. Toma diferentes formas según el número de lados. Quiere decir que polígonos va a tener dos regiones. Una que es el interior, lo cual está dentro de los segmentos que lo conforman, y la región exterior, toda la zona que está fuera de él. En ellos intervienen muchos elementos en la cual vamos a mencionar, partiendo de los vértices A, B, C, D, E. Los lados, pues, vendría a ser la unión de estos vértices AB, BC, CD, DE. Se llama diagonales aquellas uniones de vértices no consecutivos. Por ejemplo, de A a C hay una vértice, de C a E, disculpen, hay otra diagonal, de B a D, otra diagonal, de A, cuarta diagonal, y BD sería nuestra quinta diagonal. ¿A qué se le llaman diagonales medias? Pues diagonales medias serían aquellos que parten de los puntos medios de los lados. Por ejemplo, aquí en BC situamos el punto medio M, y en AE situamos el punto medio N. Entonces, si trazamos aquí la recta que los une, estaremos observando una diagonal media. También tenemos en estos elementos lo que está conformando al polígono, los ángulos interiores que están en la zona o región interior al polígono, alfa, beta, tita, phi y gamma, y los ángulos exteriores que aquí tan solo citamos a X, Y, Z. Entonces, se simboliza siempre mencionando las letras de los vértices con la palabra polígono. Esa sería su nomenclatura. Clasificación de los polígonos. Bueno, por la región que limitan tenemos al polígono convexo y al polígono cóncavo, o llamado también no convexo. En el polígono convexo es aquel polígono que limita una región convexa. En otras palabras, quiere decir que los vértices de la región interior vamos a encontrar en ellos todas las diagonales en la región interior. Si nosotros trazamos del vértice A hacia C o hacia D o hacia E, pues las diagonales caen en la región interior. Pero con el polígono no convexo, al cual también se le llama cóncavo, es aquel polígono que limita una región no convexa, dice. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos esta figura, por ejemplo, la diagonal BD va a estar en la región exterior al polígono, va a estar fuera. También AG va a estar fuera. Quiere decir que basta que una diagonal no esté contenida en la región interior, ya estamos hablando de un polígono cóncavo. Clasificación por las medidas de sus elementos con respecto a los lados y a los ángulos. Tomemos primero a los ángulos. Se llama polígono equiángulo a todo polígono que tiene sus ángulos internos y externos correspondientes a ellos de igual medida. Si tenemos el gráfico, nosotros observamos aquí
que en este hexágono, pues todos van a ser los ángulos internos alfa. Quiere decir que van a tener una misma medida. Y los ángulos externos que son tita, pues también van a tener una misma medida todos los tita. No olvidemos que estos dos ángulos son suplementarios, es decir, alfa más tita suman 180 grados. Con respecto a sus lados, se dice que existe un polígono equilátero, cuyos lados tienen igual longitud. Citamos entonces aquí de nuevo un hexágono y todos los lados están dados por la longitud A. Si nosotros unimos ambos tipos de polígonos, nace lo que es el polígono regular. Entonces, es aquel polígono equiángulo y equilátero a la vez. A la vez. ¿Qué quiere decir? Que va a tener las mismas medidas, tanto los ángulos internos como los lados, ¿no es cierto? Los ángulos internos van a tener una medida y todos los ángulos internos van a tener esta misma medida. Los lados van a tener una longitud y todos los lados que existan va a ser la misma longitud. Citamos desde el centro O hacia dos vértices consecutivos, el ángulo central alfa. La nomenclatura, pues, quiere decir el nombre que reciben los polígonos depende muchas veces de los números de lados que tengan, ¿no es cierto? En cada uno de los polígonos tenemos que contar sus lados y de ahí viene su nomenclatura, su nombre. 3 lados, triángulo. 4 cuadriláteros. 5 pentágono. 6 hexágono. 7 hectágono. 8 octágono. También es llamado octógono. 9 eneágono. También llamado nonágono. 10 decágono. 11 endecágono. Como también lo podemos llamar en algunas ediciones, un decágono. 12 dodecágono. 15 pentadecágono. Icoságono tiene 20 lados, triacontágono 30 lados y pentacontágono 50 lados. Propiedades. Todo polígono que tenga un número determinado de lados tiene que cumplirse que los números de vértices, el número de lados, el número de ángulos internos, el número de ángulos externos que falta aquí, pues lo denominaremos con nuestra incógnita o valor n. ¿Cómo determinamos la suma de las medidas de los ángulos internos? Bueno, pues está estipulado a través de la fórmula de 180 n menos 2 que se le multiplica. O como aquí el orden de los factores no altera el producto, puede ser n menos 2 por 180 la suma de los ángulos internos. Suma de las medidas de los ángulos externos. En todo polígono, los ángulos externos siempre van a sumar 360 grados. El número total de diagonales, bueno, pues aquí vemos que de un vértice salen diagonales. El vértice 1, también el vértice 2 van a salir más, vértice 3 de igual manera. Su fórmula va a estar dada que el número total de diagonales, n, que multiplica a n menos 3, entre 2. Y el número de diagonales trazadas desde k vértices consecutivos, pues está dado por nk menos k más 1, que multiplica k más 2, sobre 2. Son las propiedades más básicas que vamos a trabajar. No olvidemos también que existen propiedades para los polígonos regulares, equiángulos y son las siguientes.
La medida de un ángulo interior va a estar dado por 180 n menos 2 sobre n. La medida de un ángulo exterior va a estar dado por 360 sobre n. No olvidemos entonces que para estos polígonos regulares tenemos algunas figuras aquí, como es el pentágono, el triángulo, el hexágono y más, pues la medida del ángulo central también es considerada como 360 sobre n. Y les aclaro, estas tres fórmulas también lo vamos a aplicar para lo que son los polígonos equiángulos, ¿sí? Ya que como tienen la misma medida los ángulos internos y externos, podemos utilizar estas fórmulas. Los triángulos elementales. Aquí hemos citado a 8 triángulos elementales. Aún nos está faltando aquí el de 120 y otro más por citar, pero tengámoslo muy presente que son algunos triángulos que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Muy bien, si hubiese alguna consulta, duda, pregunta, me las hacen saber. Y esto pues a medida que vamos a desarrollar los ejercicios, vamos a indicar cómo lo utilizamos. Por citar algunos ejercicios, vamos a ver, aquí dice, si la suma de los ángulos internos de un polígono es 2880, ¿verdad? Falta la consulta aquí que me piden, vamos a hacerlo al final. Tenemos por dato que la suma de los ángulos internos es 2880, entonces se sabe por la fórmula, está dada por 180 n menos 2. Reemplazamos, simplificamos aquí porque 180 pasaría a dividirlo. Y me va a quedar que resulta 16, ¿no es cierto? El 2 pasaría a sumar, entonces el polígono va a tener 18 lados. Por último, la pregunta que faltaba era ¿cuántos diagonales tiene este polígono? Solamente lo reemplazamos y obtenemos que va a tener 135 diagonales. Número 2, ¿en qué polígono el número de diagonales es igual al triple del número de lados? Bueno, hacemos simplemente la comparación, que el dato nos dice que el número de diagonales es igual al triple del número de lados. Igualamos, despejamos, inclusive podemos hacer el aspa o simplemente trabajarlo ahí. Simplificando n y n, nos quedaría pues que n por 2 por 3 es 6 y el 3 pasaría a sumarlo, quedando 9. Como les dije, el n-ágono también es conocido como nonágono. Calcular el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice de un polígono regular si la medida de su ángulo externo es a 18 igual. Entonces, 360 sobre 8, pasamos a multiplicar n por 18. Este 18 entonces pasaría a dividir a 360 y obtenemos que n es 20. Como me piden simplemente cuántas diagonales hay desde un solo vértice, pues la fórmula me indica que es n menos 3, entonces habrían 17 diagonales que salen de un solo vértice. Muy bien, alumnos, si hubiese alguna consulta, pregunta, me la indican, si no pasamos a desarrollar los ejercicios. ¿Sí me escucharon? Todo claro, profesor. Muy bien, entonces pasamos a desarrollar los ejercicios para el día de hoy.